Lenin no destruyó ningún imperio zarista. Lenin dio un golpe de Estado contra una república democrática que presidía un socialdemócrata llamado Kerensky. Socialdemócrata, masón, estúpido donde los hubiera, y que detuvo a Lenin por agente germánico, que es lo que era, y sin embargo no lo fusiló en plena guerra. Pagado, que es el famoso tren blindado que lo llevan allí para mover los desertores y debilitar en la guerra, en el último año, el año 17, debilitar el frente ruso, que era el que más soldados tenía, más morían, etcétera. Es una traición en toda regla. Exacto. Entonces, ya no existía el imperio, ya no existía ni siquiera el zarismo, era una república. Desde la Revolución de Febrero, no solamente era constitucional, sino que Kerensky, el tonto, deriva al zar. En lugar de mantenerlo como una figura constitucional y el de derriban al zar. Era una república democrática, Rusia. Lo que pasa es que hay elecciones. Y en esas elecciones pierde Lenin. Lenin saca apenas el 24% de los votos. Es la primera y última vez que ha habido elecciones democráticas en Rusia, porque todo el mundo estaba dispuesto. ¿Y quiénes ganan? Ganan los llamados socialrevolucionarios, que eran unos tipos de extrema izquierda de base agraria, y que eran pues milenaristas, en fin, lo que daba Rusia, lo que era realmente la ideología vagamente milenarista, medio ortodoxa. Que se ve la obra de Dostoyevsky, Totalmente. Bueno, el problema es que los socialrevolucionarios ganan las elecciones. Claro. Y entonces, ¿qué hace Lenin? Abren el Parlamento y cierra el Parlamento y empieza a fusilar. Claro. Y ahí echa mano de un señor llamado Steinberg, a quien nombra comisario de justicia. Porque con Lenin ya no hay ministros. Se llaman comisarios del pueblo. Comisario del pueblo de justicia. El ministro de justicia se llama comisario del pueblo de justicia y tal. Y entonces este Steinberg era un tipo de formación socialdemócrata, no era comunista asesino, era de la izquierda socialista. Y le dice Lenin que él necesita un Fouquetinville, es decir, como el que en la Revolución Francesa, que Lenin devoraba y se lo sabía muy bien. Él lo que quería era ser Robespierre, pero eterno, y además que su Fouquetinville, su fiscal, mandara a la guillotina a quien él dijera. Entonces Steinberg le pasa lo mismo que al camarada Reisner y luego a Pushkins, claro, que es que dice, hombre, pero tiene que haber alguna ley. ¿Cómo que tiene que haber alguna ley? Claro. Y dice, pero entonces, camarada Lenin, ¿usted qué es lo que quiere? Que aquí la ley esté al servicio de la política. Pues naturalmente, el otro conserva un cierto sentido de la justicia. El otro, hombre, claro, dice incluso, claro, pero es que Lenin había empezado matando a los anarquistas en sus pisos, había seguido con los socialrevolucionarios, continuó con los cadetes, mató a la familia del zar. Entonces Steinberg dice, hombre, alguna ley tiene que haber, aunque sea para nosotros. Y así, bueno, tuvo que huir cuando ya lo iban a liquidar. Y poco después, cuando ya consiguió salir de Rusia, publicó un libro que se tradujo al español antes de la guerra, que se llama Cuando fui comisario del pueblo. Y cuenta exactamente eso. ¿Qué dices? ¿Que se publica aquí en los años 30? Se publica en los años 30. Yo tengo la primera edición y la traeré aquí, porque además es una edición muy bonita, como se hacía en los años 30. Y lo que cuenta es que explica también por qué se fue a la guerra civil en España. Porque los que fueron sabían perfectamente que esto era como Rusia, que aquí había rojos y blancos y que había que ver quién ganaba la guerra. Allí los blancos la perdieron, aquí los blancos la ganaron. Pero ese libro, Cuando fui comisario del pueblo, es el que mejor explica lo que es el marxismo y el derecho, que es que tuvo que huir, porque a Lenin le parecía poco izquierdista, porque no quería que hubiera ninguna ley.